Cuando todo parece tranquilo, cuando las familias se reúnen y las tradiciones se repiten cada año, hay cosas que no siempre se cuentan en voz alta. Es momento de que apagues la luz, te pongas tus audífonos y te des unos minutos de silencio, porque has llegado a Voces Distorsionadas, el podcast. Un podcast donde recopilamos historias reales y que algunas veces nos llegan de forma anónima, pero quieren ser escuchadas. Es momento de que empecemos con nuestra primera historia. ¿Estás preparado? Desde que tengo memoria, siempre le tuve miedo a la casa de mi abuelo. No era una casa abandonada ni vieja en el sentido típico. Estaba cuidada, limpia, con muchos muebles de madera y fotos familiares en las paredes. El problema no era la casa en sí, era en donde estaba ubicada. Quedaba lejos de la ciudad, en una zona donde las luces públicas se terminaban varios metros antes de llegar. De noche el camino se volvía completamente oscuro. No oscuro incómodo, oscuro de ese que te obliga a bajar la velocidad, porque sientes que algo podría cruzarse en cualquier momento. Aún así, todos los años, sin excepción, nos reuníamos ahí para celebrar Año Nuevo. Primos, tíos y pues mis papás. Era una tradición familiar. Yo siempre trataba de parecer tranquilo, pero desde niño sentía algo raro cuando caía la noche. No podía explicarlo, solo sabía que cuando el sol se iba, la casa cambiaba. El silencio se hacía más pesado y los sonidos del campo, como los grillos, el viento y las ramas, parecían demasiado cercanos. Hace 2 años volvimos a reunirnos como siempre, nada fuera de lo normal. Cena, risas y música. Mi abuelo ya no estaba con nosotros, pero la casa seguía siendo el punto de encuentro. A las 11:30 de la noche, algunos salieron al patio a preparar las uvas y las copas. Otros se quedaron dentro. Yo estaba sentado en la sala, cerca del pasillo que daba a las habitaciones. Desde ahí se veía una puerta que casi nunca se usaba. Siempre estaba cerrada. Pero esa noche estaba entreabierta. Pensé que alguien había entrado antes, así que no le di importancia. Pero cada vez que volteaba, tenía la sensación de que la puerta estaba un poco más abierta que antes. A las 2 en punto, todos hicimos el conteo. Abrazos, brindis y risas. El ruido llenó la casa durante unos minutos. Después, como suele pasar, la emoción bajó, y cada quien empezó a hacer lo suyo. Fue ahí cuando noté algo raro. La música seguía sonando en el patio, pero dentro de la casa el sonido parecía apagado, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Me quedé solo unos segundos en la sala y escuché algo que no encajaba. Pasos lentos, arrastrar. Venían del pasillo. Pensé que era alguno de mis primos, pero nadie había entrado. Miré hacia la puerta que antes estaba cerrada y ahora estaba completamente abierta. No vi a nadie, pero los pasos se detuvieron justo antes de llegar a la sala. Sentí frío, no ese frío del clima, sino ese que te recorre el cuerpo cuando sabes que algo no está bien. Quise llamar a alguien, pero no me salió la voz. Entonces escuché algo más. Una respiración. No fuerte, no agitada. Una respiración tranquila. Demasiado tranquila. Duró apenas unos segundos. Luego nada. El sonido del patio volvió de golpe, como si nunca se hubiera ido. Alguien entró preguntando por mí, y cuando volteé de nuevo hacia el pasillo, la puerta estaba cerrada, como siempre. No dije nada esa noche, tampoco después. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. Pero después de ese año nuevo, nadie volvió a quedarse dentro de la casa cuando caía la noche. Sin ponernos de acuerdo, todos preferíamos estar afuera. Yo no sé qué fue lo que escuché, solo sé que desde entonces, cada que llega diciembre, esa sensación regresa, como si algo supiera que seguimos volviendo. Y esto nos recuerda pues que a veces el miedo no grita como tal, no corre, no aparece de golpe, a veces solo espera a que alguien esté solo. Podemos decir que pudo ser el abuelo el que apareció esa noche y se estaba manifestando o tratando de decir algo a través de esa habitación o de esa puerta, porque nadie entraba ahí. Quiero saber tu opinión. Déjala en los comentarios. La estaré leyendo. Veamos la segunda historia. Me llamo Andrés y esto pasó hace un par de años.
durante una reunión familiar de fin de año. Todos los diciembres nos reuníamos en la casa de mi tía Marta. Es una casa vieja, de esas construcciones antiguas del barrio, con un patio central, varias habitaciones alrededor y un pasillo largo que conecta todo. No es una casa que dé miedo como tal, pero siempre ha tenido un ambiente pesado, sobre todo de noche. Ese año estábamos casi todos, mi tía Marta, mis primos, mis papás, mis abuelos y algunos vecinos. Había música, comida, risas, lo típico de fin de año, nada fuera de lo normal. Mi prima Laura, que en ese momento tenía 17 años, estaba ayudando a servir la comida. Cerca de las 11 de la noche dijo que iba para el baño. El baño quedaba al fondo de la casa, pasando por el pasillo que da a todas las habitaciones. Laura se fue tranquila, como siempre. Pasaron unos 5 minutos y nadie notó su ausencia. A los 10, mi tía como tal empezó a preguntar que dónde estaba. A los 15 minutos ya se veía inquieta. Mi tía Marta fue a buscarla. Cuando llegó al pasillo, la vio parada frente a una habitación que siempre fue de mi abuelo. La puerta estaba cerrada y Laura estaba completamente quieta, mirando fijo al picaporte. Ah, claro, mi abuelo hace unos años nos dejó. En ese momento mi tía le habló. Laura, ¿qué haces ahí? Laura respondió sin voltear. Estoy esperando. ¿Esperando qué? Le preguntó mi tía. A que, a que termine, dijo. Eso no tenía ningún sentido. Mi tía se acercó, la tomó del brazo y la sacó del pasillo. En cuanto Laura volvió a la sala, se puso pálida y empezó a llorar. No podía hablar, le temblaban las manos. Más adelante, cuando se calmó un poco, nos contó lo que pasó. Dijo que cuando iba caminando hacia el baño, escuchó que alguien la llamó por su nombre. Laura, Laura. La voz venía de la habitación de mi abuelo. Ella pensó que era mi abuela o alguno de nosotros, así que se acercó. Desde adentro una voz le dijo, espera un momento, ya salgo. Laura reconoció la voz. Eso fue lo que la tranquilizó al principio. Se quedó esperando frente a la puerta. Pasaron varios segundos, luego un minuto. La puerta no se abría. No se escuchaban pasos ni movimientos. Nada dentro del cuarto. Cuando decidió irse, la voz volvió a hablar. Esta vez dijo su nombre otra vez, pero más despacio, más cerca de la puerta. Laura, Laura. Laura dijo que en ese momento sintió algo raro, no miedo inmediato, sino una sensación de bloqueo, como si su cuerpo no reaccionara. No podía moverse ni hablar. Ahí fue cuando mi tía la encontró. Esa noche revisamos la habitación. Estaba vacía. Nadie había entrado ahí. Mi abuela aseguró que no había pasado por ese pasillo en toda la noche. Desde ese día esa habitación se mantiene cerrada. Nadie lo dijo en voz alta, pero nadie volvió a usarla. Seguimos reuniéndonos en esa casa. Las fiestas continúan, pero ahora, cuando alguien tarda en regresar del baño, siempre hay alguien que va a buscarlo. No por costumbre, sino porque esa noche entendimos algo. No todas las voces vienen de personas y algunas siguen ocurriendo. ¿Qué opinan de esta historia? ¿De quién creen que era esa voz? Laura pues la reconoció como si fuera algún familiar. Se le hizo tranquila, pero en sí lo que sintió fue un bloqueo. Entonces, quiero saber tu opinión en los comentarios. Ten en cuenta que no todas las historias pasan lejos de casa. Algunas ocurren rodeadas de gente, mientras que celebramos y bajamos la guardia. Es momento de que conozcamos la tercera historia, y es de Camila. Nos la envía desde Cali. Me llamo Camila y vivo en Cali. Esta historia pasó hace 3 años, la noche de Año Nuevo. En mi familia tenemos una tradición muy específica, escribir en un papel todo lo malo que queremos dejar atrás y quemarlo, justo a la medianoche. Siempre lo hacemos en el patio de la casa de mis padres. No es algo religioso ni raro, solo una costumbre que heredamos de mi abuela. En este año, mi mamá, mi papá, mi hermana menor Sofía, mi tío Ernesto y yo estábamos reunidos para celebrar esta ocasión. Faltaban unos minutos para las 12 cuando repartimos los papeles y empezamos a escribir. Mi mamá siempre insiste en que el papel debe leerse en silencio antes de quemarse. Dice que así sí funciona. Nadie discute, todos lo hacemos. Cuando salimos al patio, el ambiente empezó a cambiar.
No sé cómo explicarlo, pero el ruido de la calle se sentía lejano, como apagado. Encendimos una vela grande y empezamos a quemar los papeles uno por uno. Cuando me tocó a mí, lancé el papel al fuego y vi cómo se consumía rápido. Todo normal. El problema fue cuando le tocó a mi hermana Sofía. Ella en ese momento se quedó quieta. No soltaba el papel. Mi mamá le preguntó qué pasaba, y Sofía le respondió algo que no tenía sentido. Todavía no. Le preguntamos que qué quería decir, pero no respondió. Solo miraba la llama. Mi papá se acercó y le pidió el papel. Sofía lo soltó de inmediato, como si se lo hubieran quitado de las manos sin resistencia. El papel cayó al fuego, pero no se quemó. Las esquinas se pusieron negras, pero en el centro quedó intacto. Mi tío hizo un comentario nervioso, tratando de bromear, y empujó el papel con un palo. Fue ahí cuando escuchamos algo, una voz baja, muy clara, que dijo, no era para hoy. Todos nos quedamos en silencio, nadie se movió. Mi mamá apagó el fuego de inmediato. Sofía empezó a llorar. Dijo que cuando estaba escribiendo el papel, escuchó a alguien susurrarle que no lo quemara todavía, que faltaba. Esa noche no volvimos a hablar de ese tema. Al día siguiente encontramos el papel de Sofía en el patio. No estaba quemado, estaba doblado, como si alguien lo hubiera recogido. Desde ese entonces seguimos haciendo la tradición, pero el papel de Sofía ya no se quema, se guarda, porque según ella hay cosas que no se pueden dejar atrás, cuando todavía no han terminado de pasar. ¿Qué opinan de esta historia? Recordemos todas esas tradiciones que tenemos a fin de año. En esta ocasión pues querían dejar todo lo malo del año, pero algo le estaba impidiendo quemar ese papel. Quiero saber en los comentarios cuáles son las tradiciones que haces a fin de año. Y recuerda que estas historias no vienen de libros, no son leyendas antiguas, son esos relatos de personas comunes en noches comunes como tal. Si algo de esto resultó familiar para ti y si alguna vez sentiste que una voz te llamó cuando nadie estaba ahí, no estás solo, ya lo sabes. Tenemos a Andrés, a Sofía, a Camila, quien es quien nos cuenta esta historia, y un amigo que también nos las contó de forma anónima, pero quería que esta historia llegara a todos los que nos oyen. Recuerden, esto fue Voces Distorsionadas, el podcast. Aunque no siempre están las voces, aunque no siempre veas lo que está pasando, siempre hay cosas que deben hablarse. Recuerda seguirme y suscribirte para más contenido más adelante. Si tienes una historia que contar, déjala en los comentarios.